Uno de los temas que creo que ha golpeado en todos estos meses, ¿verdad? Y ha desanimado a hermanos, así como disolvió familias también de personas que a lo mejor no están en la familia de Dios, separando hogares, destruyendo vínculos, es precisamente este hecho de haber estado aislados, encerrados, ensimismados en la incertidumbre, en los problemas. Y no voy a decir nada nuevo cuando todos hemos experimentado este hecho de ser presa de nuestros pensamientos temerosos y de acumular cosas que en nuestra vida no se han resuelto o no se resuelven, que por el contrario crecen. Entonces nos encontramos frente a temor creciente, frente a superficialidad creciente, materialismo creciente. Dije problemas sin resolver, por lo tanto, situaciones sin, por ejemplo, perdonar. Y todas estas cosas que van o han ido en aumento terminan dañando la integridad espiritual de los individuos y en ocasiones debilitando a nuestras iglesias. Y hace un tiempo, hace unos cuantos meses atrás, tuve el honor de, y lo digo así, de ir a la palabra y tratar de que el Señor me ayudara a limpiar, ¿verdad?, estos pensamientos crecientes. Y entre ellos a que el Señor me ayude a perdonar, a no dejar que la mente, ¿verdad?, acumule enemistad, enojos, ¿verdad? Pero estos enojos que se anidan y se transforman en raíz de amargura. Y en esa búsqueda en la palabra, volví a los principios, ¿verdad? Al origen, al ABC. Fue edificante, fue poderoso, fue limpiador, sanador, y lo compartí con la iglesia también en algunas reuniones que hemos tenido. Hoy quiero condensar esto y capturar algunas cosas que nosotros, yo estoy mirando aquí el rostro de mis queridos hermanos, ¿verdad? Y qué mejor que ir a la palabra de Dios y ahí juntos, ¿verdad?, beber de ella y fortalecer nuestro espíritu, nuestro ánimo, comunicarlo a la iglesia y restaurar y fortalecer vínculos. Vínculos primero con el Señor y vínculos con los hermanos. Cuando esto se fortalece, cuando el perdón, ¿verdad?, se manifiesta y se hace evidente, las vidas se entusiasman. El amor, ¿verdad?, reverdece y bueno, se producen estos reencuentros, como el que ustedes van a tener, Dios mediante, el sábado próximo. Quiero hablar entonces del perdón de Dios a nosotros, del que necesitamos como creyentes, pero también quiero hablar sobre el perdón que unos y otros tenemos que darnos, ofrecernos, y que de esta manera estas cosas tan básicas puedan otra vez brillar, ¿verdad?, para que de una manera espontánea, aunque peinemos canas, aunque hayamos vivido mucho tiempo de congregación, esto pueda permanecer latente, vigente y con mayor fuerza en nuestras vidas. Vamos a leer un par de textos nada más. Quiero ser sencillo, práctico, y quisiera que me acompañe entonces en la lectura ahí en Mateo capítulo 5. Vamos a leer ahí, capítulo 6, perdón, un par de versículos solamente. Mateo 6, 12. Vamos a leer ahí. Mateo 6, 12. Dice la Escritura, el Señor, ¿verdad?, está enseñando a orar, y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores, y saltamos al verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta acá nomás con la lectura, luego vamos a citar algunos textos más. Una vez escuché en un mensaje muy viejo, de muchos años atrás, decir a un querido hermano que ya está con el Señor, que asumir los requisitos, ¿verdad?, del Padre Nuestro en todas sus peticiones es más difícil, él decía, que ganar las batallas que ganó Napoleón. Y yo creo que estamos convencidos, ¿no?, de que esta afirmación no es exagerada. Acá estamos frente a un pedido, estamos frente a una súplica. Hay pedidos ahí en el Padre Nuestro que están concatenados, parecen pedidos aislados, como el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y pareciera que no guarda relación absoluta con el pedido de perdón. Pero también el Señor, ¿verdad?, nos ha enseñado que no solo de pan vive el hombre. El pan lo necesitamos, oramos por trabajo, oramos por cuidado de las familias, oramos por el hermano cuya experiencia que está enfrentando puede ser una situación de desempleo prolongado, ¿verdad?, que en esta economía, como estaba orando Aldo, puede ser letal para la fe. Pero no solo de pan el hombre vivirá. Y no vivimos solo de pan, sino que a las necesidades que el Señor garantiza, básicas, que vamos a tener cubiertas. Porque, ¿verdad?, ahí el salmista decía, no he visto justo, ¿verdad?, cuya descendencia mendigue pan, ni que el justo esté desamparado. Pero más allá de esas necesidades que el Señor se compromete a cuidar, y Él mismo ha tomado la responsabilidad de cuidarnos así como Él cuida a las aves, los lirios y los viste del campo, etc. Somos conscientes que necesitamos y tenemos necesidades de naturaleza moral. Y esas necesidades de naturaleza espiritual o de naturaleza, vamos a llamarla moral, las más importantes o la más importante está expresada en esta petición. Está expresada en el Padre Nuestro, en esta oración modelo. Dice, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Doble vertiente. El perdón de Dios, ¿verdad?, y el perdón que nosotros debemos conceder. Perdonados y perdonadores. Ahora, hay un montón de gente, ¿verdad?, y a nosotros a veces, a nosotros también, caemos en el escepticismo, ¿verdad?, respecto de esta realidad del perdón. Y como hoy orábamos, ¿verdad?, toda nuestra sociedad, siglo XXI, estos últimos años, ¿verdad?, de una manera muy particular, en todas las esferas de nuestra sociedad, nacional e internacional, nos está mostrando que nuestra sociedad está embebida de escepticismo en relación al hecho del pecado en cualquiera de sus manifestaciones. La gente no se preocupa por sus propios pecados. Estoy buscando mi Biblia ahí en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Hay una exposición ahí magistral que no vamos a leer completa, del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ahí en el verso 21 dice, y describe a la sociedad de entonces, y la pinta con trazos muy finos, la nuestra. Dice en el 1.29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y sigue, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia.
¿Quiénes? Dice. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, fíjense, escépticos respecto del perdón de pecados. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí están las consecuencias. De la gente que no está preocupada, ¿verdad?, por el pecado. Ahí están las consecuencias, y para esto, ¿verdad?, también como hemos orado, solo hay un remedio, ¿verdad? Y es aceptar, entender el contenido de esta oración. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Esto es lo que todos tendríamos que estar haciendo. Esto es lo que Argentina tendría que estar haciendo. Esto es lo que hoy orábamos por la educación. Esto es lo que, no sé, hoy lo escuchaba al ministro de Educación de la República. Él tendría que estar levantando su mirada al cielo y clamándole a Dios por perdón. Y lo mismo nuestras autoridades que nos gobiernan, ¿verdad? Las locales, todos los que están en eminencia, tendrían que estar levantando su mirada al cielo, pidiendo perdón. Perdón por lo que están dejando filtrar, perdón por lo que están promoviendo. Y de hecho porque son responsables delante de Dios, por omisión y por comisión. Y por todas las leyes sancionadas, ¿verdad? De las cuales son responsables. Los millares de niños muertos, ¿verdad?, que no vieron la luz. ¿Verdad?, los centenares de miles de hogares, ¿verdad?, rotos. Y los niños desamparados, ¿verdad?, que son consecuencia de esta descripción que encontramos ahí. Más que nunca, ¿verdad?, necesitan de este perdón. Escépticos. Ahora, en este pasaje que nosotros leemos, ¿verdad?, hay dos partes bien definidas, como dije. Perdona, Señor, nuestras deudas, o como dice Lucas, directamente, perdona nuestros pecados. Y la otra parte, ¿verdad?, cómo nosotros perdonamos. Hay una gran deuda con Dios, que es la primera parte. En esa, nosotros aún los creyentes tenemos que estar alertas de esto. Entender con sumisión, con obediencia, con sensibilidad, que toda transgresión, ¿verdad?, moral, toda desobediencia, ¿verdad?, es una deuda. Y que toda deuda es pecado, es una infracción, es una infracción a los mandamientos de Dios, y que por lo tanto estamos frente a una deuda delante de Dios. Que no nos alcanza como creyentes a buscar no sé, una compensación moral, a un cumplimiento moral externo, ¿verdad?, de las verdades del Evangelio. Estamos frente a una deuda que se salda con vidas que son sensibles, que son conscientes y que se presentan delante de Dios para que esas deudas sean cubiertas. Y que esas deudas, por ser de carácter intrínsecamente personales, me estoy refiriendo a las nuestras concretamente, estamos frente a algo serio y que es una deuda relevante, importante y que tiene que ver con la totalidad de nuestra personalidad, de nuestro comportamiento. ¿Verdad que todos ustedes se acordarán ahí del pasaje ese de Mateo, ¿verdad?, de los siervos o de los administradores que reciben talentos? Dios le da a todos talentos conforme a sus capacidades y todos ellos son responsables delante de Dios. Nada de lo que ellos recibieron era de su propiedad. Nada de lo que ellos poseían como administradores era suyo. Y si así entendiéramos nosotros la vida, deberíamos entender que todos somos deudores delante de Dios. Ahora, es notable que esta oración no está expresada en singular.
¿Por qué no está expresada en singular? ¿Por qué dice Padre nuestro perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos? ¿Por qué no dice Dios mío, Padre mío, no Padre nuestro? Perdona mis pecados, así como yo perdono, ¿verdad? Y acá el Señor nos está enseñando algo más, que al hacerlo de este modo, nos estamos eh, entrando en una dimensión más amplia, porque al fin y al cabo somos ecos. Y también escuché a un hermano muy querido decir esto, que nosotros como creyentes somos ecos del mundo que nos rodea. Y no vivo aislado de lo que sucede. Y lo que sucede, querramos o no querramos, influye en nosotros de alguna manera. Si no, la Iglesia no viviría a veces situaciones como no vivió antes. El individualismo, el materialismo creciente, la superficialidad, características de este siglo y padecimiento también en este siglo dentro de la Iglesia. El individualismo, el superficialismo, ¿verdad? El materialismo. Soy un eco de lo que nos rodea. Pero también la cosa es a la inversa. El mundo también, de alguna manera, es un eco de lo que hay en mi corazón. Y el primer grupo que me rodea es mi familia. Si yo tengo un corazón egoísta, materialista, superficial, no puedo esperar algo diferente, ¿verdad?, de mis hijos o de los hermanos sobre los cuales ejerzo influencia, sobre los que tengo a mi cuidado, si estoy a cargo de algún ministerio en la congregación. De alguna manera, ellos son eco mío. Entonces, Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, porque nosotros también somos influenciados e influenciamos. Y en ambos casos, estas influencias pueden ser negativas. Y pensemos también en que estos ecos, como decía, o yo hacía referencia a este hermano que los mencionaba, cómo nosotros realmente podemos darnos cuenta que podemos generar una situación tremenda en el día a día, ¿verdad? Imagínense una situación doméstica, ¿verdad? Y aquí déjenme elegir este ejemplo y podemos usar un montón, ¿verdad? Pero un marido que se levanta a la mañana temprano, la esposa se enoja con él por las razones que sean, y ¿verdad? Puede tener razón, pero lo irrita. El marido llega al trabajo, llega enojado, tiene un altercado entonces con su jefe, el jefe entonces se enoja con él, pero regaña, maltrata a los otros, los empleados se irritan, los empleados luego llegan a casa, ellos entonces maltratan a su familia, a la esposa, a los hijos, entonces el hijo se enoja, al otro día el hijo va a la escuela y le pega a su compañerito. ¿Quién se cree que va a recibir el castigo? El castigo probablemente lo reciba el chiquito, que al otro día le pegó a otro. Pero la responsabilidad de toda esta sucesión de hechos, ¿verdad? ¿Quién la tiene? Y la realidad es que hay una cadena ahí de interacciones y de situaciones que pueden tener una ampliación realmente insospechada, ¿verdad? Y bueno, perdónanos. Y cuando esto sucede en el espacio de la iglesia, ¿verdad? Que un hermano se enoja y que no saluda y el otro, y entonces se producen esos encadenamientos, nos tiene que poner a todos de rodillas finalmente, para que
estar atentos si es que yo no he sido, por ejemplo, la persona que irritó, ¿verdad?, a su cónyuge y que derivó en una familia al otro día con un problema con su hijo. Por ejemplo, ¿verdad? Estoy hipotetizando demasiado, pero quiero decir con esto que muchas veces somos generadores de situaciones y todos deberíamos en esa cadena levantar la mirada al cielo y decir, Señor, perdónanos, perdónanos. También hay otro espacio donde uno puede decir, bueno, yo no tengo intervención directa, ¿verdad? Pero no hago mal. Sí, bueno, pero el Señor nos mira, ¿verdad? Y dice, bueno, pero tampoco hiciste bien. Lo que deberías haber hablado lo callaste. Esa persona que sufrió una caída grave, solamente ella tiene que decir, perdónanos. O esa persona que ha sufrido un pecado, ese que le tiene que ir a decir exclusivamente él a la iglesia, ¿verdad? Y yo en mi conciencia, no tengo ninguno de esos cargos. ¿Puedo yo decir, estoy bien? ¿Puedo yo decir, no recuerdo no haber hecho nada en contra? Ni tampoco recuerdo haber sido indiferente. Hermanos, ¿verdad? Si somos sinceros, muchas veces debemos, ¿verdad?, confrontarnos frente a ese espejo, mirar nuestro corazón, y ahí recordar Mateo 15, 15, 19, ¿verdad?, que de nuestro interior, ¿verdad?, brotan los malos pensamientos, ¿verdad?, las fornicaciones, los homicidios y todo lo que el Señor, ¿verdad?, las intenciones, los pensamientos, los deseos, los enojos. A veces tenemos esa carga, ¿verdad?, maligna, sin resolver, y, y deberíamos hacernos eco de las palabras del Señor Jesús, cuando fue contundente en Lucas, y dijo, os digo, no, ¿verdad? Antes si todos no nos arrepentimos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Pereceremos igualmente. Ahora, perdón, ¿cómo resolver? ¿Cómo presentarnos, ¿verdad? Y ser receptores del perdón de Dios permanente. ¿Y cómo nosotros perdonar a nuestros hermanos? En primer lugar, librándonos de excusas, hermanos, ¿verdad? Es el procedimiento más antiguo, pero es al que habitualmente recurrimos. Digo más antiguo porque Eva se excusó, Adán se excusó, nadie tenía la culpa, ¿verdad? Finalmente la culpa la tenía el Señor. Y no demorar con excusas. No desatender la gravedad del problema y desviar la atención, ¿cierto? Sino realmente estar atentos a esta realidad, tener esta convicción, ¿verdad? Que como creyentes necesitamos de admitir y de no caer en el segundo error. No excusas, pero tampoco salir a compensar. Bueno, hice esto, entonces vamos a hacer lo otro, como hacían los rabinos, como hacen algunas otras confesiones. Bueno, vamos a hacer esto para recibir el perdón de Dios, ¿verdad? El Señor en Isaías dice, todas vuestras obras, todo lo que hagan, ¿verdad?, son como trapos de inmundicia. ¿Qué hacer? Ir al Señor que está dispuesto a perdonar. Él da un perdón generoso, Él es amoroso, ¿verdad? Él es justo. Y no va a poner un manto de misericordia que cubra los pecados, porque eso tampoco es saludable. Y de hecho no lo hace el Señor. El Señor perdona. El Señor descubre los pecados. Los pone a la vista. Los exhibe. Para que luego, entonces, puestos a la vista, uno poniéndolos allí a la vista, ¿verdad?, dejándonos redarguir por su palabra. ¿Cuántas veces
¿verdad? Con el dedo señalamos y decimos que la palabra de Dios es como espada de doble filo, más cortante, ¿verdad? Que espada de doble filo, que abre, que penetra, y que entonces, y claro, y decimos, bueno, esto lo hace, pero alguna vez nos hemos visto, queridos hermanos, en una mesa de operaciones, acostados, ¿verdad?, sobre ese lugar frío, ¿verdad?, que ponen allí una sábana para que, y decirle, Señor, eh, eh, procede, abre, Señor, abre mis heridas, busca, ¿verdad?, lo que hay que extraer, lo que hay que limpiar. Señor, ya no señalar con el dedo y decir a otros, sino, Señor, yo me pongo en la camilla. Señor, procede a abrir, para que me perdones, para que nada quede oculto. De todo esto, me siento culpable. De todo esto, Señor, límpiame. Límpiame más y más. Y todos sabemos, ¿verdad?, los creyentes, que hay perdón. Que hay perdón en el Señor Jesucristo. Cuando esto no se oculta, cuando uno se arrepiente, ¿verdad?, cuando uno lo confiesa, no lo esconde, no lo compensa, no deriva la atención, sino que realmente se pone allí en la camilla y se deja operar, se deja intervenir. Allí el Señor interviene. Su respuesta, ¿verdad?, está asegurada. Padre, perdónanos. Perdónanos con la convicción que perdona. Señor, límpiame. Este pecado no lo puedo soltar. Este pecado está oculto en mi vida. Nadie lo conoce. Señor, acá está. Me duele, Señor. Perdónalo. Pero acá está la segunda parte, ¿verdad? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí, quién? ¿Verdad? ¿Y quién no tiene deudores? Esa es la otra. A veces eh, no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero uno tiene deudores. También en el sentido moral, me refiero. O no recordamos a alguien a lo mejor que nos haya ofendido o que nos lastimó. Yo creo que sí, ¿verdad? Y lo recordamos con precisión. A veces puede ser imaginación nuestra, pero la mayoría de las veces tenemos muy buena memoria de las ofensas reales, de las que son serias. Y en esta oración, el Señor nos dice, vosotros oraréis así, con un espíritu de perdón total. Porque si perdonáis, dijo el Señor, a los hombres sus ofensas, verso 14, 6, 14, estoy leyendo el pasaje que hemos visto temprano, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto viene en un tono, ¿verdad? En un todo inseparable, inseparable. Dios perdona, nosotros tenemos que perdonar. Es como el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan recibido del Padre, pan del perdón recibido del Padre, pan que hay que compartir. Si hemos recibido perdón de parte de Dios, ese perdón también hay que otorgarlo con lo que nos rodea. Es difícil, ciertamente. A veces es más fácil teorizar que practicar el perdón. Y es más normal, más habitual, ¿verdad? Que alguien que nos ha ofendido, guardemos la distancia, ¿verdad? Que el perdón sea dado a cuentagotas o con esfuerzo o un falso perdón. Perdono, pero esto se acabó. Perdono, pero terminé. Es como que se apagó el odio, se apagó el enojo,
pero queda el resentimiento, queda el resentimiento. Y es igual no sé, de abrasador cuando queda resentimiento, cuando queda esa distancia, porque en la iglesia, así como en la familia, en los hogares, pero en la iglesia, impide reanudar la armonía. Por eso yo hablaba que en esta época donde ha habido tantas restricciones para congregarnos y tan pocas oportunidades de congregarnos, los temas sin resolver se alojaron en el resentimiento, en el perdón no dado, en las situaciones no resueltas. Y, y está la ofensa allí, y está el vínculo que se ha roto. Y el resentimiento es destructivo, crea tensión interna, nos pone inquietos, las cosas no se resuelven, y la palabra de Dios nos dice y nos urge a que nosotros perdonemos, que nosotros realmente podamos estar cerrando estas deudas que tenemos y hacerlo porque esto es posible. Esto es posible. Es posible olvidar. Y dice, bueno, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? ¿Qué significa perdonar y olvidar? ¿Dios lo hace? Bueno, Dios lo hace. Él dice, nunca me acordaré, ¿verdad? ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido dice esto? Miren, el Señor sabe lo que Él ha perdonado. Lo sabe, como nosotros también sabemos lo que pasó. Y somos conscientes de lo que ha sucedido. Y el recuerdo de la ofensa pasada significa que no debe afectar la relación presente cuando hemos dado el perdón y la relación quedó restaurada. No podemos estar mirando para atrás porque ese no es el verdadero perdón. Uno puede recordar lo que ha pasado, pero es como cuando manejamos el auto. Yo no puedo manejar para adelante mirando todo el tiempo el espejo retrovisor. Si yo estoy mirando el espejo retrovisor, no puedo avanzar. Si me la paso desde que subo al auto mirando para atrás, no voy a llegar a destino. El Señor nos está enseñando que con el perdón completo, uno es consciente de lo que ha perdonado, de lo que ha sucedido, pero se destierra el resentimiento. Que lo que tenemos que pensar, que lo que tenemos que discutir y actuar frente al hermano, es como si no hubiera habido ofensa. Es como si no hubiera habido pena. Es tremendamente difícil, pero ese es el perdón que el Señor nos está pidiendo hacer. ¿Por qué? Porque es indispensable para servir al Señor y es indispensable para que la iglesia marche. Y así como el Señor perdona, conociendo lo que está perdonando y dejándolo atrás, sabiendo lo que está dejando atrás, nosotros, como creyentes, tenemos que hacer absolutamente lo mismo. Hay que hacer lo mismo. Persistir en una actitud de, ¿verdad?, de resentimiento y de tener el problema presente, ¿verdad?, es contraria a los principios básicos del Evangelio. Si yo hago esto, comprometo definitivamente mi testimonio delante de Dios. Creer que yo tengo el 100% de la razón, ¿verdad? Y que yo no soy capaz de ofender y que por lo tanto se me debe, ¿verdad?, alguna, no sé, reparación. El Señor dice, perdoná, hacerlo de una manera completa y definitiva. Yo para ir terminando, este pedido que el Señor, ¿verdad?, nos hace, es un pedido que, ¿verdad?, es un toque
ese es un toque de atención. Es un toque de atención para nosotros como creyentes, para entender que es una condición eh, para servir adecuadamente en la iglesia. Tiene que ser una experiencia propia. Esto de perdonar completamente como el Señor perdona. Y que ese perdón, o ese pecado, mejor dicho, no entorpece más mi relación presente con el hermano. Podemos no estar de acuerdo con su actitud, con alguna conducta del hermano que es sujeto de perdón, pero esto no puede ser, ¿verdad?, una piedra de tropiezo. Digo piedra de tropiezo porque compromete ya no el testimonio de la persona que no perdona, sino el propio, el propio. Puede existir que haya una situación donde alguien persiste en una situación de pecado ¿verdad? Y tensa la cuerda y, y, y vive su vida de una manera abrumadora, que si yo entonces me acerco a esta persona y tener una relación con él prácticamente hace que esto sea imposible y que choque y rompa con estos principios. Y puede pasar, es excepcional. Hermanos, aún así, siempre, pero siempre tiene que estar en nosotros esto que el Señor nos enseñó a pedir, que es una disposición al perdón y una disposición a restaurar la relación. Entendemos ¿verdad?, lo delicado de las ofensas y que la mayoría de ellas, ¿verdad?, están en el ámbito de la vida privada. Y muchas veces, muchas de ellas se manejan en el espacio de lo privado. Aprendamos que el perdón también se puede otorgar en ese mismo espacio, sin difamar, sin vociferar, sin denunciar la mayoría de las ofensas, la mayoría de las críticas, la mayoría de los desplantes, la mayoría de los dolores que a veces la vida congregacional nos causa, están en ese espacio, en el espacio de la ofensa personal. Por lo tanto, hay que resolverlo personalmente. Por lo tanto, hay que hacerlo como nos enseña Mateo 18. Y solamente la excepción, ¿verdad? Cuando uno va y el tema no se resuelve, bueno, ir con transparencia, ¿verdad?, a los hermanos y eventualmente, al final, presentarnos, ¿verdad?, delante de la congregación para que esto se resuelva. Ahora, para terminar, nunca estamos autorizados por la palabra de Dios a difamar, a vociferar a los cuatro vientos, quienes nos han ofendido, a perseguirlos, a criticarlos, a hundirlos, sino por el contrario, ¿verdad?, a soportar, como el Señor nos enseña, las ofensas, con una disposición perdonadora, para que esta palabra, esta oración, pueda ser eco en nuestra vida. Señor, esta noche te pido que perdones nuestras deudas, pero Señor, yo te prometo y me comprometo, Señor, a tener una disposición a perdonar como tú estás dispuesto a perdonar. Y fíjense en el verso 15 cómo termina. Pareciera que la condición es más fuerte de lo que imaginamos. Dice, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdona. Es como que el espíritu perdonador, la disposición a perdonar hacia los hermanos,
tiene algún grado de prevalencia o al menos una relevancia enorme, enorme, frente al momento en el cual nos presentamos delante de Dios, para que Él los perdone. Ahora, si somos criticones, si somos, ¿verdad?, esos que proclaman a los cuatro vientos y nos presentamos victimizados, voy a repetir un ejemplo de oración que le escuché decir a don José María Martínez, un predicador español ya con el Señor, en un mensaje de hace muchísimos años que él dijo. Y él decía, o dijo más o menos de esta manera, la memoria me puede fallar. Si nosotros tuviéramos esa conducta de Señor, perdóname como yo perdono, y yo realmente no soy perdonador, yo debería estar orando de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, descubre mis pecados como yo descubro los demás. Señor, critícalos, los pecados míos como yo critico las ofensas de los demás. Señor, humíllame como yo humillo a los que me critican. Señor, difámame como yo difamo a los demás. Señor, húndeme como yo hundo a los demás. ¿Verdad? Porque si leemos esto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará el Padre. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a perdonar verdaderamente, a no descubrir, a no vociferar, sino a no criticar, a no humillar a los que nos ofenden, a no difamarlos, a no hundirlos, ¿verdad?, sino verdaderamente a tener disposición a perdonar. Es tiempo de tomar esto en serio, hermanos. Y gracias a Dios que esto es posible, que esto es verdad y que uno puede perdonar verdaderamente. Uno puede tener esa actitud perdonadora a disposición para acabar con cualquier roce, para acomodar las cosas, y simplemente porque tenemos el perdón de Dios. ¿Se acuerdan del consiervo ese malos? Va, le pide a su amo que perdone, le perdona, y luego se cruza con un consiervo que tenía una deuda más chiquita, y lo ahogaba porque no era capaz de perdonar. El primer perdonador escuchó esto, ¿verdad? Y lo juzgó, el perdón de Dios. El ejemplo de Cristo, ¿verdad?, que nos dijo, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Y orar por ese perdón. Y verdad, la acción del Espíritu Santo, por el cual nos impone y desarrolla en nosotros sus dones, ¿verdad?, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, más. Y por allí al final dice dominio propio. Perdón, dominio propio. Que el Señor nos bendiga, para que en esta hora podamos orarle al Señor de esta manera y que tengamos este espíritu de disposición a perdonar. Fomentarlo en la congregación, fomentarlo en el hogar, fomentarlo en nuestra vida congregacional, estimularnos hacia el perdón unos a otros, fortalecerá nuestra vida, ¿verdad? Y nos llenará seguramente de gozo al cerrar las cuentas pendientes y al cancelar las deudas que podemos tener entre los hermanos. Que el Señor nos bendiga y muchas gracias, hermanos, por la invitación.